Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamila Mancioni, soy alumna del Instituto Normal de Quilmes, la división segundo D. Y bueno, yo en este caso quería hablar del primer texto de la primera unidad, Cultura, Sociedad y Comunicación como Producciones Humanas. Pero antes de hablar del texto, quisiera hablar sobre la materia que se llama Cultura, Comunicación, Educación. Tres términos que, si bien van de la mano, cada autor tiene una postura diferente y son tres términos que están en un conflicto positivo donde se abre un debate y una discusión, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi texto, quiero definir la palabra cultura, que es una forma de vida creada histórica y socialmente por una comunidad con la forma particular que se resuelven o se entablan las relaciones con la naturaleza, con los integrantes de su seno, con otras comunidades y con el ámbito de lo sobrenatural, con el fin de dar continuidad y sentido a su existencia mediante una tradición que sustente su identidad. Las acciones humanas van construyendo un conjunto de conocimientos, creencias, artes, valores, derechos, costumbres y tradiciones, el cual se va transmitiendo a los demás integrantes. Si bien la cultura debería ser general, o al principio así lo era, empezó a existir una brecha cultural, donde las sociedades se fueron manifestando y empezaron a aparecer las distintas clases sociales. Una clase social que domina la otra, que se apropia de los saberes o se dispone por la división de tareas de mayor tiempo para adquirir conocimiento o producir más bienes culturales. Ahí me refiero a la cultura letrada, la cultura de la clase alta. Por otro lado, se encuentra la cultura popular, que refiere a la cultura de clase baja. Esto me lleva a tocar también el texto de Identidad Villera, en la que pudimos observar cómo la clase alta dominó por la clase baja, donde ellos tienen una falta de integración hacia la sociedad, son subordinados y crearon su propia cultura, su propia jerga, sus propias formas de comunicación. También tenemos para definir en este primer texto el patrimonio cultural, que se da a medida que los hombres intentan resolver sus necesidades con soluciones prácticas o a través de respuestas intelectuales, o quieren transmitir sentimientos, su cosmovisión o sus creencias religiosas. Van creando elementos que se acumulan a lo largo del tiempo y conforman su patrimonio. Desde el origen de la palabra, cultura, que proviene de la latina cultus, lo que significa cultivo. Cuando hubo un excedente económico, la sociedad se fue complejizando, con una división del trabajo que dio origen a la división de las clases sociales. Se formó un grupo dirigente que no se encargaba de las tareas manuales, sino de organizarlas, o del culto, o de los conocimientos más profundos necesarios para el cultivo, para el dominio de la naturaleza. A todo esto, también tenemos el objeto cultural, que es el que es creado por los seres humanos y al cual las comunidades les asignan o le incorporan valores. Tenemos los objetos materiales, que son aquellos que podemos ver y tocar, y los objetos inmateriales, que parten de las creencias, tradiciones, códigos morales, ideas, etc. Tenemos también una visión de cultura, según Clifford Geertz, en el que entiende la cultura como una significación, como una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Es decir, que el ser humano va creando a lo largo de la historia una red de sentidos y de formas de expresarlos, que a su vez pueden ser recreados a partir de diferentes condiciones de reconocimiento y producción. Esa red que estamos insertos se va tejiendo a partir de la interacción comunicativa, porque todo el tiempo estamos comunicándonos, incluso cuando ignoramos a alguien,
cuando estamos callados, cuando hacemos un gesto o simplemente nos sonreímos. Vamos aprendiendo cómo comprender y cómo producir esos sentidos gracias al contexto que nos da la propia cultura. Clifford también hace una referencia o define a descripción densa, que es la que trata de interpretar, proponer una hipótesis a partir de elementos que no se entienden a simple vista. Y a esto viajo un poco más adelante con el texto de Huergo, cuando Huergo intenta explicar el campo de la comunicación-educación, ya que tiene multiplicidades de temáticas, debates, cuestiones, conflicto. Es denso, intenso, y esto hace que a medida que crezca su intensidad se opaque, y si se opaca se densifica. Ahí hablamos un poco de lo que Huergo no puede definir campo de la comunicación-educación. Retomando el primer texto, tenemos tres significados, o mejor dicho, primeras definiciones del concepto de la comunicación. La primera fue una tradición judeocristiana, que esta implica el concepto de compartir o comulgar, la idea de unión, de estar juntos, de encontrarse con el otro. Pero estos cambios fueron variando, ya que las sociedades eran las que marcaban dentro de cada grupo si esto era correcto o no. Después tenemos la comunicación según Harold Laswell, que nos dice que es un proceso en virtud de cual A le envía un mensaje a B, en el cual provoca un efecto que es una simple transmisión de información. Y por último tenemos a Marshall McLuhan, que dice que el medio es el mensaje, refiriéndose al efecto que los medios de comunicación tienen sobre los receptores, un efecto que moldea a los usuarios, que modifica las formas de percepción, sus rutinas diarias y hasta su forma de entender el mundo. Él hacía mención a la imprenta, al cine, a la radio, a la fotografía y a la televisión. Por otro lado, tenemos definiciones según Dominic Walton de comunicación y cultura. Habla sobre los procesos de comunicación y cultura en entornos sociales heterogéneos. Propone que la complejidad comunicativa surge de dos dimensiones. Dimensión normativa, que es una idea básica y original de la comunicación. Compartir, dialogar y entenderse, es decir, con la intención de comprenderse, de conectar con el otro. Sería un objetivo ideal de la comunicación porque tiene como fin entenderse y compartir, aunque no siempre se logra, ya que las sociedades actuales tienen distintos intereses, distintas o muchas diferencias, y eso hace que sea difícil para comprenderse y ponerse de acuerdo. Por otro lado, tenemos la funcional, que consiste en la transmisión e intercambio de información, sin necesidad de alcanzar la comprensión mutua. Hay acciones que necesitamos conocer para vivir en las sociedades actuales, que si bien parecen automatizadas, son en realidad datos que aprendimos y que nos ayudan a movernos en la sociedad para no sentirnos aislados y perdidos. Walton y la cultura. Conjunto de todos los elementos que nos permite situarnos en el mundo, comprenderlo y vivirlo en él, sin sentirnos excluidos. La cultura se entiende hoy como algo complejo y dinámico que engloba toda la producción humana, y eso justamente se va aumentando por la gran cantidad de intercambios. Internet y sus distintas manifestaciones lo ha disparado de una manera inimaginable. Walton propone que la cultura se mantiene como factor de estabilidad frente a la creciente cantidad de información y de procesos de comunicación. Es decir, que nuestra cultura de origen funcionaría como un lugar de permanencia frente a la enorme cantidad de datos del resto del mundo a los que tenemos acceso en la actualidad.
También hablamos de las teorías de lecturas, preferentemente de Starr-Hall. Posturas básicas que pueden adoptar los públicos frente a los contenidos mediáticos. Las lecturas preferentes de Starr-Hall se dividen en tres: una lectura dominante, que es producida por un espectador que acepta y coincide con la ideología dominante y también acepta el lugar de espectador que el texto televisivo le impone. Tenemos la lectura negociada, que es la que lleva a cargo el espectador en términos generales. Acepta la ideología del programa, pero que debe adecuarse para tomar en cuenta su posición social. Por último, la lectura oposicional es la que realiza aquellos que se oponen a todo lo que le propone el texto televisivo. Y para ir terminando, voy a hablar desde la perspectiva sobre los textos mediáticos, lo cual Hall considera que son polisémicos, ya que ofrecen una serie de sentidos latentes que serán interpretados y enriquecidos por las diferentes audiencias. También expresó que los textos televisivos no tienen un significado único y lineal, sino que son abiertos, capaces de ser leídos de forma diferentes por diferentes personas. Hasta aquí el primer texto de la primera unidad. Muchas gracias.